Oye, el Fregada. que anda de capa caída también es el PT y el Verde. ¿Crees que En, anda de capa caída? No, no, bueno, bueno, con la bueno, encuesta bueno, de hoy, bueno, 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 bueno. A ver, ese es todo un temazo, pues señor Delgado. claro. Este, híjole, mano. Miren, déjame ver si puedo ponerles el. ¿Cómo ves? Vemos un par de gráficos, porque al final vamos a tener el domingo, vamos a abundar, vamos a ir a fondo Sí, con todo sí, esto. Pero de sí. todas maneras, yo creo que sí vale la pena ver un par de gráficos de lo que publica el día de hoy Encol, que es una encuesta que publica junto con El País El periódico El y País, W radio. Radio. Sí, es una encuesta que es sobre la evaluación presidencial de Claudia Sheinbaum, pero tiene varios aspectos muy relevantes. Sí, mira, si quieres vamos viendo un par de gráficos que valen mucho la pena comentar. El primero es la aprobación de la presidenta, que es esta primera lámina. Dice, en general, ¿usted aprueba o desaprueba el trabajo de Claudia Sheinbaum como presidenta de México? Aprueba 44 aprueba mucho 44 con aprueba poco, que se considera aprobación, es 75%. Desaprueba poco, pero desaprueba mucho, suma un 20%. Eso le da, vámonos hasta la página 5, bríncate a la página 5, porque esa es la buena. Mira, ¿cómo está con respecto al mes de diciembre? Sube la aprobación a 75. En el mes de octubre del año pasado andaba en 78, pero es más o menos estable. Traía el vuelito de diciembre del 2024 de 76. En realidad, Álvaro, está casi como entró. Sí, es una estabilidad muy clara, eh, que evidentemente tiene sus porcentaje más alto en mayo de 2025. Bueno, desde marzo, diría ¿por qué en enero de 2025 de 76 pasa a enero al 80%? Bueno, es cuando toma posesión Donald Trump. Es que ahí fue, tú recordarás, es mayo del 2025 exacto, Álvaro. Un poquito después es cuando le da tiene las primeras conversaciones con él. Sí, sí, yo digo desde enero, Alejandro, Es cuando correcto, así pasa es. de diciembre del 76 al 80, luego en marzo sube a 82, que es cuando se conjuran los aranceles Ujú. en marzo, y luego sube en mayo el 83, también por posiciones que ella, la presidenta, asumió ante Estados Unidos, y luego se estabiliza a partir también de que hay más comunicación, coordinación, y el tener el 75%, pues es un número importante, es una estabilidad Tremenda, tremenda. tremendas. Mira, además es exactamente el mismo número. Trae en diciembre del 24, 21% de desaprobación. Ujú. Ahorita trae 20. Sí, O sea, trae todavía un punto porcentual menos de desaprobación. sí. La aprobación es de 76 en 2000, en diciembre del 2024. Para marzo del 2026 es del 75. El spread, digamos, entre uno y otro, que es esta diferencia entre uno y otro, es exactamente el mismo. El mismo. Entonces trae una aprobación pues bastante buena, muy, 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 muy estable. Luego ya en la revisión de qué se trata, pues el principal logro de la presidenta,
aquí se habla con el 75% que la aprueba. Obvio, están el tema de la recuperación del estado de bienestar, apoyo a adultos mayores, apoyos sociales, apoyo a las becas, el apoyo para mujeres. Este es muy pequeño porque es un universo menor el que es beneficiario. Pero me llama mucho la atención y yo no sé si exista algún indicador hacia atrás para medirlo. No sé si haya un histórico, sería bueno preguntarle luego a Heidi Osuna, porque en realidad el mayor logro de su gobierno hasta ahora es el combate a la inseguridad y la delincuencia. Sí. Pongan atención al dato. Eso a mí me llamó la atención también desde la mañana que vi la encuesta. 14%, Álvaro. Mayor a de los apoyos sociales. Es muchísimo, Álvaro. Sí, claro. Muchísimo. Y bueno, ya después los otros están más o menos estables. La economía tiene buenas protestas, continuar con la 4T, mejorar tal. Pero a mí me parece que el dato del combate a la inseguridad y delincuencia en 14% te dice mucho de qué es lo que la gente quiere. Considerando que se trata del 75% que la aprueba. Es correcto, sí. El siguiente gráfico tiene que ver también cuál es lo que es los que lo desaprueban y también le reclaman la inseguridad y la violencia. Sí, pues es la moneda, la doble moneda, ¿no? Sí. Es la gente que sale a protestar por lo de Carlos Manso, sí. Al mismo tiempo que la misma gente, la del otro gráfico, es la gente que dice, oiga, nada más que yo sí he sentido una disminución. Sí, entiendo que hay de repente pues momentos como el de Carlos Manso, que fue muy lamentable, un alcalde asesinado, etcétera, así, todo muy tristísimo. Con una campaña y una campaña brutal. Me llamó mucho la atención lo que nos contaba en entrevista el domingo pasado Genaro Villamil, porque él decía, le recomiendo mucho que la vea, porque es una muy buena, junto con Carola García Calderón, hablamos con ellos dos. Decía él, se calcula que le metieron para inflar el tema de Carlos Manso e inflar el tema de la generación, ¿cómo se llama esa? Z. Le metieron 90 millones de pesos solamente a redes. Sí, sí. Así, miren, en tiempo récord para inflar el tema. Pues sí, entonces pues esa gente está muy convencida de que estamos de la fregada en términos de seguridad, nada más que el otro 75 cree que es el mayor logro. Es tremendo el cambio, Álvaro? Yo creo que habría que buscar los históricos, pero no sé si existan esos históricos, porque ¿sabes dónde podemos verlo? Me voy a meter en la encuesta de las casas de análisis que hace el Banco de México. A ver, ahí viene. Porque yo no recuerdo que entre los logros de un presidente desde Calderón hasta nuestros días, el combate a la inseguridad sea el tema más importante, como logro. No sé, ¿eh? De quienes califican positivamente a la presidenta o al presidente. Sí. Habrá que revisar eso justamente, pero sí es un dato notable en esta encuesta de la encuestadora Encol que dirige Heidi Osuna. Es un dato que inmediatamente destaca. Pero efectivamente es esta aprobación de la presidenta de México es muy estable desde que inició. Subió, disminuyó, pero es prácticamente el mismo porcentaje de cuando la presidenta de México asumió en octubre del 2024 la presidencia de la República. Y también hay otros datos relevantes de la encuesta publicada hoy por Encol, incluyendo, por ejemplo, el respaldo popular que tiene
la iniciativa de reforma constitucional enviada por la presidenta de México al Congreso y que está previsto que el próximo martes sea dictaminada en las comisiones y el miércoles, tan pronto como el miércoles, a mediados de semana, sea discutida en el Pleno de la Cámara de Diputados y votada también. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues la próxima semana es una semana crucial para esta iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso. Pero más del 80% de los mexicanos aprueban las principales propuestas de la reforma electoral, a los que, pues sí, los aliados del PT y del Partido Verde le han dado la espalda. Esto lo revela esta encuesta de Encol, El País, W Radio, que toma el pulso de la ciudadanía sobre la iniciativa que busca reducir el costo del sistema electoral, que gasta más de 20,000 millones de pesos al año. Por ejemplo, el 83% de los encuestados afirmó estar de acuerdo con modificar las diputaciones y senadurías para que todos los cargos se elijan directamente por voto ciudadano, mientras que el 13% dijo estar en desacuerdo y, por tanto, se arroja un saldo de 70% de aprobación efectiva. A la par, el 82% aseguró estar de acuerdo con reducir el dinero público que reciben los partidos y las autoridades electorales y solo el 14% se mostró en desacuerdo. También, como usted lo está viendo en su pantalla, se aprueba modificar las diputaciones y senadurías plurinominales, también eliminar la reelección de todos los cargos de elección popular y reforzar la supervisión del dinero que se usa en las campañas. Esto tiene un respaldo del 87%, que es el mayor respaldo de una de las propuestas que forma parte de la iniciativa presidencial. Le sigue con el 85% la reducción de sueldos y bonos de los altos funcionarios electorales, en particular del Instituto Nacional Electoral. Es decir, es una encuesta que valida la iniciativa presidencial. Es una encuesta que se levantó entre el 26 y el 28 de febrero, una semana antes de que la presidenta Claudia Sheinbaum envió su propuesta a la Cámara de Diputados, pero cuando ya se había dado a conocer los puntos medulares de la propuesta. Entonces, pues sí, son buenos números para la presidenta de México, con una aprobación del 75% para ella como presidenta y un respaldo superior al 80% a las principales propuestas de su iniciativa de reforma electoral. Mira, aquí estoy revisando los datos del Banco de México. El Banco de México, regresando al dato de inseguridad. De inseguridad. Es muy interesante porque le puede dar muchos tips al gobierno de México sobre el manejo de la información. Mira, esta es la encuesta que hacen el Banco de México sobre los factores que podrían obstaculizar el crecimiento de la actividad económica en México. Se hace desde hace muchos años, mes con mes. ¿Con quiénes? Bueno, con las principales casas de opinión del sector privado. Y es una lectura muy de élite, Álvaro. Muy de élite. Sí. Es el sector privado, los centros de análisis del sector privado. ¿Qué están viendo ellos para tomar decisiones con respecto a la inversión? Obviamente siempre hay que pensar que es desde ahí que se está viendo. Primero los gruesos, ¿no? O sea, el dato grueso, que es las condiciones externas representan en realidad un 25% de la preocupación.
¿Cuál es el tema que más preocupa? Evidentemente, estamos empezando la negociación del Tratado de Libre Comercio. Es en 15% la política sobre comercio exterior. En abril del año pasado, Álvaro, justamente cuando la presidenta estaba en conversaciones con Trump, alcanza 40% la preocupación con respecto a los temas, temas de comercio exterior. Sí, pues estaba negociando. Que Ahí se habían dado en marzo 60 días para... Bueno, por eso es que te refleja en junio 32, 27, Ajá. 30, o sea, la preocupación empieza a caer. El segundo punto, que es una constante casi desde hace mucho tiempo, que es, este es factores coyunturales sobre política, 15% es 15%. Y mira cómo se eleva acá, justo en ese momento que se está negociando, ¿no? Ahí están muy marcados los periodos, pues. Y luego, en realidad todos estos demás factores no significan nada. El segundo, condiciones externas, es una mezcla de distintos factores que podrían afectar el crecimiento de México. La ausencia de cambio estructural en México está muy distribuido todo. En realidad no hay algo que preocupe así de manera puntual. Siempre el sector privado quiere más reformas, etcétera. Ese es un beneficio. Claro, es un 9%, es nada. Sobre gobernanza, aquí tienes un 44% de la preocupación, 25, 44% de la preocupación. Ve tú cómo ha aumentado la percepción de que hay problemas de inseguridad pública. Fíjate bien cómo ha aumentado. ¿Sabes qué creo yo, Álvaro? Fíjate bien, es diciembre del 2026 cuando aumenta. ¿Sabes qué creo yo? Estos números de aquí. De 2025. De 2025 sí. Hasta ahorita, 2026. Es diciembre de 2025, enero de 2026, febrero de 2026. Ahí están las fechas. Y ahí están los datitos en la parte de abajo. Me voy a acercar. Mira, ¿qué creo yo que es estos? ¿Por qué brinca del 14 al 19? Del 19 al 20 y al 22. ¿Por qué? Te voy a decir. A ver. El 1 de noviembre, cuando sí. están 20, sí. es el asesinato de Carlos Manso. No, el primero, este es noviembre. O sea, cruza noviembre en calma. Matan a Manso. El 1 de noviembre. El 1 de noviembre. Sí, sí. Entonces, espérame, déjame ver. No, pues, noviembre, ahí está. Sí. Noviembre. Entonces se refleja en la medición para diciembre. Ahí Exacto. Está. Entonces, ahí coincide, yo te voy a decir con qué, Álvaro, con una inyección tremenda de dinero. Y de Ricardo Salinas Pliego en particular, sus televisoras, la inyección que se calcula que le hizo Salinas Pliego a las redes sociales para inyectar percepción de inseguridad. Empieza la campaña también del PAN, del PRI, empieza lo de las movilizaciones chafas, esas mentirosas de la generación Diego Fernández de Ceballos. Sí, pero acuérdate que la primera marcha, la marcha de la violencia, es el 15 de noviembre. Claro, por eso lo refleja en diciembre. En diciembre, claro, efectivamente. Mira, ahí está diciembre del 2026. Aquí tienen ustedes, este chipote. Fíjate qué interesante leerlo desde esta perspectiva. 20. La campaña sigue hasta hoy. Claro. 20, 22. O sea, le han estado inyectando miedo a la gente, inyectando. Y el sector privado, pues lo va leyendo en tiempo real. O sea, y también no es tan informado. Digamos, no necesariamente pues estaba informado como yo digo que hasta como un ciudadano, pero son valores que toma mucho en cuenta para la inversión. Sí. Y ahí sí se refleja, claro. Porque son los analistas. Es la gente que vive fundamentalmente en la Ciudad de México, en las capitales. Sí, Guadalajara, Monterrey, y que están, de acuerdo. Y que están viendo
No, está de la fregada, Claro, que ya no se acuerdan de otras circunstancias, claro. pero por eso es importante tener Estas estos datos, mediciones. ¿sí? Esto es muy importante porque seguramente no recuerdo si hay un chipote si hay un chipote en la medición del INEGI, en la percepción de inseguridad, en el índice de, de, a ver, mira, uno muy importante es el de confianza del consumidor, pero en el índice de percepción de inseguridad, la encuesta nacional de seguridad, la ENSU. A ver, vamos a ver. Tengo la de enero de este año. Déjame ver si debe haber estar la de febrero, porque esa ENSU, Álvaro, también te va a decir datos. ¿Para llegar a qué? ¿A qué dato? El principal. Quiere que usted tenga mucha atención. Bueno, usted, por un lado, debe tener siempre mucha atención, porque en fijarse en los índices, hay una reducción del 40% en los homicidios, Álvaro. Sí. ¿Cómo es que te crece la percepción de inseguridad en el indicador del Banco Central? En este indicador que genera el Banco Central. ¿Por qué hay esa percepción? Uno. Dos. ¿Qué dice la encuesta nacional de seguridad? ¿Aumentó o disminuyó? Dice, no trae el Sí, histórico, no trae el histórico, pero yo creo que vale mucho la pena revisarlo. sí, La otra cosa es que el gobierno tiene que estar muy atento a esto, Álvaro, claro. y ver cómo contrarresta la campaña de Salinas Pliego y del PRI, del PAN, etcétera, que le están metiendo mucho dinero a eso. O están enfatizando, Claro. su estrategia es el país está en llamas. Y yo a veces no advierto realmente que haya una estrategia desde el gobierno de la República precisamente para contrarrestar y vencer la narrativa mentirosa de la oposición. La oposición está en lo suyo, Alejandro. Sí, claro. Pues miente. ¿Y cómo se contrarresta eso? Bueno, hoy los resultados de esta encuesta de Encol pusieron contenta a la presidenta, que estaba justo allá en Jalisco, en, en una gira que hizo, y en la conferencia de prensa en Guadalajara junto con el gobernador Pablo Lemus. Y esta gira es la primera que hace la presidenta Jalisco después, pues, de la captura y de la muerte de Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho. Es una encuesta que, pues sí, hace que la presidenta hasta se ponga contenta. Si te parece, vamos a escucharla, Claro. porque hoy, justamente que se publica esta encuesta, reacciona la presidenta así. Es que vamos a seguir trabajando. Voy a tomar un momento para algo de la encuesta. A ver, pon la otra parte de la encuesta. Nada más para... Digo, no por nada, pero preguntaron sobre la reforma. Reforzar la supervisión del dinero que se usa en las campañas, 87% a favor. Reducir los sueldos y bonos de los altos funcionarios del INE, 85% a favor. Modificar las diputaciones y senadurías plurinominales para que todos los cargos se elijan directamente por el voto ciudadano, 83% a favor. Reducir el dinero público que reciben los partidos políticos y las autoridades electorales, 82% a favor. Eliminar la reelección en todos los cargos de elección popular, 81% a favor. Prohibir el nepotismo, es decir, que familias ocupen cargos que deja un funcionario electo, 80% a favor. Por si alguien tenía alguna duda de que en efecto estamos respondiendo a la demanda ciudadana. ¿Hay más? A ver. Regular el uso de inteligencia artificial y prohibir cuentas falsas o bots en campañas electorales,
83% a favor. Reducir el número de regidurías en ayuntamientos y alcaldías, 82% a favor. Reducir el tiempo que partidos y candidatos pueden usar en radio y televisión durante las campañas, 82% a favor. Facilitar el voto de los mexicanos que viven en el extranjero, 81% a favor. Permitir el uso del voto electrónico en consultas populares, ya 65% a favor. Y eliminar el PREP, 63% a favor. Y vale muchísimo también la pena que escuche usted algo de lo que se presentó hoy en la mañanera sobre la seguridad, cómo se va a garantizar. Es un proyecto Sí. enorme para garantizar la seguridad. El plan Cuculcán. Plan Cuculcán. Sí. Se involucra a todas las dependencias. 100,000 elementos. 100,000 elementos, imagínense Sí, ustedes. poquitito menos de 100,000 elementos, efectivamente. Y de esta manera le agradecemos a ustedes que nos hayan acompañado. Se quedan con 7 días, pero antes vean ustedes lo que se prepara para el Mundial. Gracias, buenas noches. En el marco de los preparativos rumbo a la Copa Mundial de Fútbol 2026, México se prepara para recibir a millones de visitantes y a miles de representantes internacionales en lo que será uno de los eventos deportivos más importantes. Para ello, el Gobierno de México, en coordinación con Jalisco, Nuevo León y Ciudad de México, implementa la estrategia de seguridad denominada Plan Cuculcán, diseñada para garantizar condiciones de protección antes, durante y después de la realización de este evento internacional. El Plan Cuculcán es coordinado por el Gobierno de México e integra la participación de más de 20 instancias federales, además de autoridades estatales y municipales de las entidades, entre ellas Jalisco. Contempla mecanismos de cooperación internacional con Estados Unidos, Canadá y la FIFA para fortalecer el intercambio de información, la planeación operativa y la atención oportuna de riesgos. Estas acciones, como más adelante se referirá a la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, incluyen capacitación especializada, ejercicios de planeación y operación, homologación de protocolos, ejercicios simulados a escala real, monitoreo permanente y sistemas de alerta temprana que permitirán garantizar condiciones de seguridad para la población y para los millones de visitantes que llegarán al país durante el Mundial 2026. Como parte de estos trabajos, se instaló una mesa de coordinación estratégica entre dependencias del Gobierno de México y representantes de FIFA, en las que participan las instituciones del Gabinete de Seguridad, así como autoridades de las entidades sede. De manera específica, en Jalisco se fortalecerá la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales para implementar dispositivos de seguridad en el entorno del estadio. También en aeropuertos, vialidades y centros de hospedaje, así como esquemas de protección para delegaciones y asistentes. Con estas acciones, el Gobierno de México reafirma su compromiso de garantizar condiciones de seguridad para el desarrollo de la Copa Mundial 2026 y proyectar al país como un destino seguro para la realización de eventos internacionales de gran magnitud. Muchas gracias. Señores, la Copa Mundial de Fútbol 2026, organizada por México, Estados Unidos y Canadá, representa un hecho sin precedentes. Adelante, por favor, la primera lámina. Para México implica 2 retos principalmente. El primero es mostrar un México confiable, seguro, organizado ante la comunidad internacional. Y el segundo es, como Estado mexicano, tener la capacidad de hacer frente a los antagonismos que atenten contra la seguridad nacional. Bien, derivado del Plan Cuculcán, ya lo escucharon de voz del secretario Harfuch, en concordancia con este plan, que es el plan integrador de los esfuerzos que realizan las dependencias de la Administración Pública Federal, integrado con 23 grupos, se autorizó la creación de 3 fuerzas de tarea conjuntas. Adelante, por favor, la siguiente. 3 fuerzas de tarea conjuntas, una por cada sede mundialista, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, 7 agrupamientos conjuntos, uno por cada sede alterna, donde esperamos la concentración de selecciones para sus entrenamientos, y todo esto también
apoyado con 3 agrupamientos de defensa aérea. ¿Qué efectivos integran estos organismos circunstanciales? Entiéndase por organismos circunstanciales aquellos que se crean para un fin y que una vez que cumplen con su cometido, se desintegran. Es el caso de estos organismos. Están integrados aproximadamente con 20,000 efectivos de las Fuerzas Armadas, con mayor preponderancia por la Guardia Nacional, Ejército, Fuerza Aérea. Tendremos también arriba de 55,000 efectivos de las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana. Tendremos también personal de seguridad privada, de tal suerte que eso nos da una suma cercana a un poquito más de los 99,000 efectivos. Emplearemos 188 binomios canófilos en especialidad antiexplosivos, antienervantes, emplearemos binomios equinos, un poco más de 2,100 vehículos militares, 378 vehículos civiles para integrar las escoltas de seguridad física de los mandatarios y de las delegaciones de fútbol extranjeras. Emplearemos 24 aeronaves, carpas descontaminadoras, sistemas antidrones, drones y bueno, una serie de tecnologías que apoyarán los esfuerzos del personal que integrará estas fuerzas de tarea. Adelante, por favor. Bien, se diseñó un concepto de la operación que está sustentado en cinturones de seguridad. Para cada instalación objetivo se establecerá un dispositivo particular, es decir, los aeropuertos, los hoteles, las zonas de entrenamiento, los estadios, las áreas Fan Festival tendrán un dispositivo particular de la siguiente manera: una seguridad inmediata, lejana y en algunos casos tendrá un cuarto cinturón de seguridad que llamamos refuerzo. Y todo esto estará circundado por precisamente un dispositivo general. Allende de estos dispositivos entrará en función la Guardia Nacional con seguridad carretera, que hay misiones específicas dentro de esos grupos técnicos que ya mencioné. Adelante, por favor. Bien, diseñamos los esquemas de seguridad de Guadalajara. En este caso tenemos aquí el aeropuerto Miguel Hidalgo. Adelante, la que sigue. Como ustedes pueden ver ahí, cada uno tiene sus cinturones de seguridad. Este es uno de los hoteles. Adelante, la que sigue. Otro acá de los centros de entrenamiento, que será Atlas, que será también Valle Verde. Adelante. Bien, aquí es importante recalcar que previo a que se establezcan los dispositivos de seguridad en estas instalaciones objetivos, entrarán en funciones equipos de especialistas del Ejército Mexicano. Estos equipos de especialistas llevarán a cabo barridos de químico, biológico, radiológico, nuclear, antiexplosivos, barridos electrónicos de microfonía, emplearemos binomios canófilos y en cada, vamos a decir, en estadios, en áreas de entrenamiento, en FanFest, tendremos sistemas antidrones para la mitigación de cualquier artefacto volador que no esté en nuestra lista blanca y bueno, pues ni modo, tendrá que ser mitigado. Por eso invitamos a los aficionados que tienen sus drones que se abstengan si es que no están registrados en la lista blanca para volar estos aparatos.